Hola, este, ya tenía bastante que no hacía videos porque he estado, aunque no lo crean, trabajando en otras cosas y entonces no me deja fluir en los ámbitos cotidianos en los que me gusta también estar inmersa. También me han dicho que debería siempre cuando empiezo los videos de invitarlos a que se suscriban a mi canal, porque son parte, ¿verdad? Es parte, perdón, de la mercadotecnia, de los asuntos de lo que uno tiene que publicitar y cosas de ese tipo. No sé yo dónde se vea mejor esto, porque luego me dicen que se ve la ropa que está colgada en la puerta y a mí no me importa. O que si mi pelo, o que no sé qué. Bueno, sí, todos tenemos nuestras extrañas manías. Vamos a prender un poco la luz. Um, ¿qué otras cosas decir sobre lo que estamos viviendo con relación a los confinados? Porque bueno, no todo el mundo está confinado, aunque haya una idea de confinamiento. Es decir, este extraño e histórico confinamiento que esconde a los saludables, ¿no? Que esconde a los sanos y que encierra a los sanos y saca a la calle a aquellos que tienen que de alguna manera mantener a esos sanos, que son los que no han podido dejar de trabajar, y están los otros que quisieran trabajar y que a las cosas que se han dedicado pues no son imprescindibles para la sociedad. Y otras cosas que hay que solucionar desde la distancia, que son, que son solucionables ya gracias a la tecnología, como por ejemplo es el asunto de la educación, ¿no? La educación en el sentido académico, donde ya las clases, por ejemplo, se resuelven en línea, los trabajos se hacen de forma autosuficiente y cosas de ese tipo. Dándonos a entender que, por supuesto, es una cosa que es de primer orden, es de primera necesidad, y eso hay que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, el asunto de la medicina que nunca para porque no dejamos de enfermarnos, porque no dejamos de morir también. Por lo tanto, creo que ahora mismo todo el ramo que se dedica a los asuntos de las enfermedades y por ende de los fallecimientos, pues están de cierta forma activos, ¿no? Y otros ramos también, pero en un margen mucho menor. Y otro ramo que está muy activo es el de la repartición de mercancía, ¿no? De mercancía de primera necesidad que corresponde a los alimentos y que corresponde a la distribución de gasolina y que es el combustible en general y cuestiones de medicinas y cosas de ese tipo. Y bueno, algunas otras cosas que permiten que no se colapse un país. Em, pero hay otras cosas que el confinamiento también a mí me permite percibir y un poco he estado trabajando sobre eso, ya que me han pedido un artículo de divulgación sobre el tema y que me he puesto a trabajar la cabeza, a ver cómo diablos yo puedo hacer una correlación entre el mundo del arte y la cultura y el tema del COVID y el tema de lo que está alrededor, dentro y fuera del COVID, ¿no? Y que tenga una relación con este universo. Um, ¿cómo es que trabajamos los que no somos prioritarios, por ejemplo? Eso es una pregunta. Los que no tenemos una relación con la vida y la muerte en un sentido tangible, como por ejemplo los trabajadores de las humanidades, ¿no? Nosotros, qué aportación tendríamos que hacer para volvernos un poco imprescindibles? Y entonces me encontré por ahí de los pocos libros que he podido traerme y que ya después traeré todos mis libros, pero hay un libro que para mí es muy de cabecera, que es la Teoría General de la Historia del Arte de Jacques Tullier, ¿sí? Que empieza con una frase contundente que escribió André Chastel. Es una frase que Tullier relaciona con el adjetivo severa, es una frase muy severa y que además es una frase, la palabra, el concepto severo
ha tenido mucho que ver con, con la palabra virus. ¿De qué forma? Y ustedes dirán, oh, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Bueno, la palabra virus, que deviene del griego ios, ¿no? Y que deviene también de lo indoeuropeo weis, y que deviene del latín virus, tal cual, y que tal cual ha pasado así a todas las otras lenguas. Virus, bueno, en el caso del inglés pues se pronuncia virus por el sentido de la vocal, sonido de la vocal I en inglés, pero que en todas sus manifestaciones, o sea, sin perder su sincronía, la palabra corresponde al significado de veneno, ¿no? Y por lo tanto, cuando ha sido diacrónica la palabra, en un momento determinado la palabra virus es diacrónica, es decir, se le han agregado significados en el tiempo, también tiene una transformación hacia palabras como virulento, ¿no? Y la palabra virulento concibe no solamente un aspecto de la medicina, un aspecto de lo que el comportamiento de un virus, algo que es virulento, ajá, como ahora estamos en un estatus virulento, por eso estamos confinados. Y por otro lado, la palabra también refiere a un estilo en la literatura que es un estilo severo. Ajá. Es decir, que cuando yo tengo un estilo severo, tengo un estilo mordaz, tengo un estilo ponzoñoso, ¿sí? Tengo relación con un estilo virulento. Ajá. Entonces, ahí la relación pudiera decirse sinonímica en significados o los posibles significados diacrónicos de virus para poder relacionar una palabra como severo y una palabra como virus. Ahora veamos, ¿qué dijo, según Juliet, qué dijo André Chadet sobre el estatus de la historia del arte? ¿Qué hacemos los historiadores del arte ante esta situación? Y por ejemplo dice, virulentamente, la historia del arte se encuentra hoy en día frente al hecho irritante, pero irrefutable, de ser ampliamente responsable de su objeto. Cierro la cita, ¿sí? Y cierro el libro para no marear. Pero, ¿qué es de alguna forma lo que Chadet y lo que Juliet, usando a Chadet, quisiera decir? Es que los objetos que ha estudiado la historia del arte durante mucho tiempo han sido exactamente los mismos y sus posibles variaciones. Pero actualmente el objeto se mueve, en el mundo contemporáneo, el objeto se mueve hacia tantos lugares que no sabemos en qué momento hay un estado de simulación. Y tendríamos que aceptar que eso es incómodo. O sea, ¿qué vamos a analizar frente a un objeto que ha pasado de un estado físico, de un estado tangible, a un estado de image perceptivo, ¿no? ¿Cómo analizamos el concepto de artista, por ejemplo? ¿No? Eso serían posibles preguntas a un poco esta frase. O sea, que vamos a pensar en el objeto artista, ¿no? Pensando filosóficamente. ¿Quién es el artista actualmente? ¿Cómo se define un artista en la actualidad? ¿Qué pudiéramos entender por arte ahora? Siendo una pregunta bastante recurrente, pero siendo también una pregunta que cada día nos cuesta más trabajo responder. ¿Cómo podemos entender incluso a partir de otras disciplinas lo que nosotros estamos observando? Y ahí entra lo que de alguna forma pudiera ser
un, un espacio de análisis dentro de este video breve, ¿no? Más o menos mis videos tienen 20 minutos, máximo 25, que pudieran ser las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que uno observa en este confinamiento? Una proliferación de cosas que ya sucedían anteriormente, pero que ahora se han vuelto mucho más severas, ¿no? O se han vuelto mucho más repetitivas, digámoslo así. O sea, es una especie de ritmo irregular de ciertas cosas y en algunos momentos un cierto ritmo regular. Cuando uno, por ejemplo, piensa en Facebook y tratando de ir un poco al principio de las cosas, y uno entiende la palabra Facebook, y todo el mundo sabe que si yo hago esta traducción literal al español, estaría yo diciendo cara libro, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces cuando uno se enfrenta a una lectura de, sobre todo de españoles que hacen una protección del idioma, ¿sí? Donde los anglicismos, si pueden ser traducidos al español, son traducidos al español y deben ser usados en español. De ahí que sándwich sea emparedado, sándwich es emparedado, de ahí que mouse sea ratón y de ahí que la computer, la computadora, sea el ordenador, ¿no? Entonces Facebook es cara libro. Ahora, en español, si yo hago una traducción del Facebook al español, o sea, del anglicismo Facebook al español, yo tendría un poco un guión en el medio, ¿no? Es decir, sería cara-libro, cara-libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el español, a diferencia del inglés, tiene una tendencia al uso de artículos y a tratar de constituir una sentencia, un enunciado o una oración, que es exactamente lo mismo, las tres cosas, para poder decir la cara de un libro, ¿sí? El libro y su cara, ¿no? Que sería como la idea realmente redondeada en español. Sin embargo, vamos a pensar en el concepto como algo básicamente simbólico y para ello tendremos que entonces entender el concepto, significado de la palabra, un poco llevando de la mano la etimología de las palabras y podemos por lo menos dilucidar qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué es lo que nos quiere decir en inglés Facebook? ¿No? Simbólicamente, que es lo que al español también les resulta cómodo de interpretar, dado que se trata de una metáfora, nos quiere decir que es una red social en el cual tu vida es un libro abierto. Punto. Y das la cara para ello, o la cara que tú quieras dar, no importa la cara que sea, pero tu vida es un libro abierto. Eso es lo que la red social pone por delante. Y eso que simbólicamente a nivel de la palabra no parece tener ningún impacto, lo tiene, ya que cuando hago entonces esta traducción al español, yo no debería de tener el guión, yo no tendría que decir cara, guión, libro, ¿sí? Sino que constituyo un nuevo término, una nueva palabra, que en español son muy comunes, ¿verdad? Como lo que constituyen una nueva palabra, como también en inglés. Lo que sucede a veces en el inglés es que esa palabra constituida de dos palabras, o sea, teniendo un prefijo y un sufijo, por decirlo así, constituye muchas veces una idea muy diferente a lo que las palabras por separado significan en su etimología o en su significado, ¿sí? En español, generalmente la constitución, ¿sí? de una palabra basada en un prefijo y un sufijo o en dos palabras completas, ¿sí? Que están formando una nueva. Generalmente al separarlas puedo llegar a, desde su etimología o desde sus significados, o desde los dos, que quede claro, puedo llegar a entender la palabra. Yo siempre
pongo de ejemplo la palabra pictografía, o la palabra ideograma, o la palabra fonograma, ¿no? ¿Sí? Que nos permite comprender por separado qué es lo que la palabra significa, lo que la palabra quiere decir, sin necesidad del uso de un diccionario. Entonces, si yo constituyo cada libro, tengo una sola palabra que me va a resumir lo que la red social hace con todos nosotros. Y exactamente eso es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, que antes nadie las veía, si no la contábamos, ahora los puedo mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad absolutamente visual. A la gente no le gusta en la actualidad escuchar. O sea, el sentido del oído es una de las atrofias contemporáneas que yo considero mucho más viruleadas, ¿sí? Hay un atentado, hay algo severo, ¿no? que pasó y que nosotros entonces perdimos un poco el mundo de la escucha. De ahí que alguien que esté, por ejemplo, revisando el Facebook, por usar el mismo, o pensando que esto es un teléfono, estoy revisando y cuando tú le haces una pregunta no la contesta de inmediato, tiene que pasar un tiempo o le tienes que formular la pregunta nuevamente, porque no hay una correlación. Entonces hay una especie de separación de los ámbitos de los sentidos. Entonces visualmente yo estoy preparado en el mundo contemporáneo y estas redes sociales juegan con eso, sobre todo Cara Libro, ¿verdad? Para que tú visualmente te enteres de lo que yo quiero que te enteres. O sea, no te lo cuento, te lo muestro. Y la imagen tiene un impacto mucho más importante porque estamos en una sociedad llena de imágenes desde que llegamos a nuestra casa y desde que salimos de ella. O sea, durante todo el camino estamos topándonos con imágenes, sobre todo con imágenes que conciben imagen y texto, texto e imagen, palabra y texto, y todo este tipo de cosas que hace que nosotros tengamos una especie de mirada irritable, una mirada irritada, una mirada que no puede dilucidar qué nos gusta y qué no nos gusta, sino que absorbemos todo al mismo tiempo y tenemos el cerebro agotado, asfixiado de tanto que vemos y sin nada que percibir, ¿sí? Porque no hay una relación directamente con el análisis de lo que yo veo. O sea, no hay una pausa. Para poder hacer una percepción tengo que tener una pausa y no hay pausa, ¿no? Es traga, 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 traga y no analices. Traga, traga, absorbe, absorbe, absorbe y crea una necesidad que parte más que de un sentido perceptivo, es decir, desde el asunto mucho más razonado a un nivel instintivo, ¿sí? Entonces, Caralibro juega con eso, ¿no? Te lleva hacia el sitio donde psicológicamente, y de eso yo he estado tratando de hablar, psicológicamente, mi estado de neurosis, había dicho Freud, ¿no? Que todos los seres humanos son neuróticos, de cierta forma, y que el único que era capaz de poder no volverse loco, de poder eliminar un poco la neurosis de su vida, era el artista. ¿Sí? Porque el artista era capaz de sublimar, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Era capaz de sublimar y en ese momento ¡fua!, afloraba todas sus represiones y todas sus angustias y todas sus frustraciones que produce el super yo, que es la sociedad, ¿no? Todas aquellas prohibiciones, todas aquellas cosas que yo había reprimido a nivel del subconsciente, ¿no? Lo que Freud llama el ello, aquello que es el ello. En ese sentido, se comprende entonces por qué Facebook muestra a todos estos neuróticos, que somos todos nosotros, este nuevo neurótico, ¿sí?, mostrando todo lo que hace en un estado que pareciese que es un estado de sublimación. Es una especie de catarsis, vamos a decirlo así,
tratando de usar un término de la filosofía griega y sobre todo de la tragedia griega, en donde existía este momento dentro del teatro, eso es básicamente la tragedia, y Nietzsche lo mencionó, de hecho, este estado de catarsis en donde entonces yo puedo hacer una especie de liberación de esto que Freud llamó neurosis. Y ahí tú ves, por ejemplo, gente que sube incluso cuando se baña, que sube incluso cosas que hace cotidianamente para mostrar lo que considera que hace bien o que considera que necesita un aplauso o necesita una aprobación que antes no había tenido. Porque este mundo está lleno de gente que no tiene eh, mucho que mostrar, no tiene muchas cosas por las que ser aplaudida. Y este mundo no de ahora, este mundo de siempre. Porque lo brillante, los genios, siempre serán menos. Y es bueno que eso sea así, porque esos menos se concentran, no pierden tanto el tiempo, ¿sí? Su neurosis tiene por lo menos una acción que recurre y que acciona hacia todos los demás, que somos los entes normales, neuróticos, que tenemos ahora en Caralibro la oportunidad de decir, mira, existo, ponme un like, ponme un me gusta, ponme un corazoncito, súbeme un par de flores, no sé. O sencillamente crea una ilusión, un image, que es el imaginario de un mundo posible, ¿sí? Del mundo que yo siempre he querido tener, pero que no puedo, porque o no tengo la capacidad para ello, o no nací con ese talento, o las circunstancias no son las más favorables, o sencillamente, señoras y señores, y Facebook pensó en eso, y Caralibro pensó en eso, el que pensó en eso primero, antes de formar eso, Zuckerberg pensó, bueno, pero tienes esto, para que seas famoso, para que estés tranquilo y no te vuelvas loco. Señoras y señores, feliz jueves.